Un saludo para todos. Estamos agradecidos a Dios por la oportunidad que nos da de compartir con ustedes una vez más. Vamos a seguir nuestros temas de Apocalipsis. Vamos a ver las 7 iglesias y aunque son temas bastante profundos, solamente vamos a dar una repasadita. Vamos a ir por encima nada más sobre las 7 iglesias y quizás en otra ocasión lo hagamos más detalladamente, a más profundidad. Pero antes de llegar allí queremos darles la bienvenida a nuestra transmisión, desearles las más ricas bendiciones de Dios y hacer algunos anuncios. El primer anuncio es que necesitamos orar por los enfermos. Ustedes saben la situación como está. Tenemos amigos, familiares, vecinos. Tenemos personas que conocemos que están enfermas, algunos con el coronavirus, otros otro tipo de enfermedad, pero aún así necesitamos orar por ellos. También necesitamos orar por las personas que trabajan en el área de la salud, que están frente a esta enfermedad, a esta crisis, para que el Señor las proteja y el Señor les pueda seguir dando fuerzas para que ellas puedan seguir haciendo su obra. El próximo sábado a las 10:30 tenemos nuestra escuela sabática y a las 11 tenemos la meditación. La meditación y la escuela sabática va a ser a través del canal YouTube, así que suscríbase si no lo ha hecho para que esté pendiente a nuestros videos. Y también queremos decirle que el sábado tenemos un servicio especial, ya que la conferencia de aquí del sur de California va a ser un video grabado para todas las iglesias. Ellos lo van a repartir para que ese sábado todos estemos en sintonía con una misma transmisión que será producido por la región hispana de la conferencia. Todos los sábados por la tarde tenemos sociedades jóvenes, la estamos haciendo a través de Zoom, la aplicación, de 6:30 a 7:30. Despedimos el sábado, tenemos alguna meditación, tenemos algunas palabras, unos cantos, ejercicios bíblicos. O sea, estamos haciendo las sociedades jóvenes por completo de 6:30 a 7:30 todos los sábados. Así que lo que tiene que hacer es bajar la aplicación, va a recibir un mensaje de texto que le va a mandar la información sobre el meeting y ahí usted se puede conectar. Así que lo estamos invitando para que este sábado nos acompañe en nuestra transmisión. A las 10:30 comenzamos con la escuela sabática, el sermón a las 11 y después sociedades jóvenes la hacemos a las 6:30. Todos están invitados para seguirnos, así que los esperamos. Queremos hacer una oración antes de comenzar con nuestro estudio, así que vamos a orar. Padre Celestial, agradecidos por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra un poquito, de hablar un poco de lo que tienes para nosotros. En tus manos ponemos a las personas enfermas, ponemos a aquellas personas que necesitan milagros en su vida. En tus manos queremos poner, Señor, a las personas que están trabajando en el área de la salud. Tenemos amigos, familiares que están al frente en esta lucha contra esta enfermedad. Bendícelos, protégelos, Señor, y que tu Santo Espíritu siempre esté con ellos. En tus manos queremos poner a nuestra iglesia, a todos aquellos hijos tuyos a nivel del mundo que creen en ti. Que tus bendiciones. Como les dije, vamos a analizar el libro de Apocalipsis y hemos estado en el capítulo 1. Y una de las cosas que no podemos olvidar es que Apocalipsis significa revelación. Apocalipsis significa quitar el velo. O sea, es un libro que está revelado para nosotros y comienza con Apocalipsis 1:1, donde lo declara, dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Vemos cómo la revelación de Jesucristo se hace vigente. En el versículo 1 podemos concluir varias cosas. Esto es una manera de repaso, ¿no? La revelación de Dios se la da a Jesús, Jesús se la transmite al ángel, el ángel se la da a Juan y Juan se la da a sus siervos. O sea, es una cadena lo que vemos aquí de transmisión de la palabra de Dios, donde al final la palabra de Dios tiene que ser, pudiéramos decir, enfocada o puede ser, digamos, traducida a los niveles humanos donde nosotros podamos comprenderlas. Mencionamos que Juan recibió la visión del Apocalipsis alrededor del año 96, estado prisionero en la isla de Patmos. Bien, es un descubrir el velo del futuro, y este mensaje que vamos a ver que está relacionado con las 7 iglesias. Bien, la isla de Patmos, donde Juan recibió esta
visión. Es una isla que tiene alrededor de 7 millas de largo por 4 millas de ancho. No es una isla muy grande, pero en aquellos tiempos, pues bueno, era suficientemente grande, pues no había transportación masiva como hoy en día. Por supuesto, no era una isla que estaba tan poblada, era una isla donde iban los desterrados, era como un castigo ir a la isla de Pasmo, y Juan había recibido este castigo por haber predicado la palabra de Dios. Esta isla está situada en el mar Egeo, a unas 50 millas de la costa de Asia Menor. ¿En qué había sucedido en el tiempo que Juan recibió el Apocalipsis? Bueno, habían fallecido la mayoría de los discípulos, ¿no? Según la tradición, algunos de los discípulos habían fallecido de diferentes maneras. La Biblia nos dice que Esteban fue apedreado en el año 34. La tradición nos dice que Tomás fue atravesado por lanzas. En el 44 Santiago fue decapitado. En el 52 Felipe fue colgado. En el año 52 también Santiago fue apaleado. En el año 59 Bartolomé desollado vivo. En el 60 fue cuando murió Pedro. Y Mateo murió en el 60 también. En el 67 Pedro fue crucificado. En el 67 Pablo fue decapitado. 72 Tadeo muerto a flechazos. En el 73 Bernabé fue apedreado. En el 74 Andrés crucificado. Y Juan muere en el año 100, muere de una muerte natural. Piensa que sus restos fueron sepultados en Éfeso. En alrededor del año 96 la iglesia estaba siendo perseguida. Jesús se revela porque los discípulos de aquel tiempo necesitaban pues una revelación de Jesús. Ya los discípulos que habían estado con Cristo no estaban vigentes, no estaban vivos, y Jesús, ellos, los cristianos, necesitaban que Jesús se revelara nuevamente. Y Dios lo hace a través de Apocalipsis, y ahí Él les muestra las cosas que han de venir, las cosas que han de suceder, y Dios, ¿no? Cristo les muestra que Él está al control de la historia. Si vamos a Apocalipsis capítulo 1, versículo 11, dice así: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. O sea, 7 iglesias que eran conocidas en esos tiempos, pues en la parte de Asia, y cada iglesia tenía cualidades diferentes, y cada iglesia tenía pros y contras, y cada iglesia pues tenía algo a favor, algo bueno, y la mayoría tenían también cosas malas, ¿no? Pero cuando nosotros analizamos las 7 iglesias, nos damos cuenta que el mensaje era para ellas en ese tiempo, un mensaje en un contexto histórico, pero también se extienden en un contexto a través de la historia desde el primer siglo hasta los días que estamos viviendo. O sea, las 7 iglesias fue representada con un periodo histórico diferente de la iglesia, y tiene que ver con la condición espiritual de las iglesias, ¿no? Y de las iglesias también hoy en estos tiempos y a través de la historia. Las 7 iglesias, Apocalipsis 1:13 nos dice: y en medio de los 7 candelabros, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y tenía el pecho ceñido con un cinto de oro. O sea, esta era la descripción de Cristo. Los candelabros significaba la iglesia, simbolizaba la iglesia. El Hijo de Hombre era Cristo, y el oro, el carácter puro, algo precioso que se manifiesta en las Escrituras, ¿no? En la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, Jesús nos dice la profecía que Jesús se paseaba entre las 7 iglesias en el capítulo 1. Entonces el capítulo 2 es una extensión del capítulo 1. Apocalipsis capítulo 2 versículo 1 nos dice lo siguiente: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, que es nuestro Señor Jesucristo, que se pasea entre las iglesias, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. La iglesia dice esto. Y allí entonces Dios le da el mensaje, ¿no? El mensaje ustedes lo pueden leer, el primer mensaje a la iglesia de Éfeso. Es un mensaje bien interesante. No vamos a detallarnos o a entrar en detalles, solamente vamos a dar algo general, pero sí podemos decir que la ciudad de Éfeso había alrededor de 340,000 habitantes. Era una ciudad de minas de plata bien grandes. Era una ciudad rica, había prosperidad,
Pero también había mucha prostitución, había un templo de Diana que se consideraba como una de las 7 maravillas del mundo. Uno de los mayores problemas que tenía la iglesia de Éfeso era que, bueno, no la iglesia, sino los ciudadanos de Éfeso, es que ellos practicaban, bueno, como en aquellos tiempos todos adoraban a muchos dioses, ¿no? Y en la religión era incluida en mujeres, vino, cantos, y había mucha orgía y mucho asunto de sexualidad. So, en medio de todo este ambiente, la iglesia de Éfeso pues tenía que vivir, ¿no? Los cristianos de aquellos tiempos tenían que vivir en medio de este ambiente. Pero Éfeso representa una iglesia pura, representa una iglesia que no se contaminó con la corrupción que había en aquellos tiempos. Así que aquí podemos ver que Dios tenía un mensaje positivo para la iglesia de Éfeso al decirle, miren, ustedes están viviendo en medio de una gran corrupción, pero ustedes se han mantenido fieles, ustedes se han mantenido puros, como esa iglesia blanca, con el caballo blanco, representa el caballo blanco, que en otra ocasión vamos a analizar. O sea, la iglesia pura. Fue esta época en el que el evangelio prácticamente había alcanzado todos los rincones de la tierra. O sea, fue la iglesia de los discípulos, ¿no? La iglesia que tenía una doctrina sana. Aunque habían personas que estaban tratando de intentar o de poner algunas doctrinas que no eran cristianas, como el gnosticismo y otras doctrinas, ellos pues se habían mantenido bien fieles a las enseñanzas de los discípulos. Era la iglesia que describía la Biblia, que el Señor añadía a la iglesia a todos los que habían de ser salvos. ¿Desde cuando comienza el periodo de esta iglesia? Bueno, comienza en el año de la crucifixión de Jesús, o de resurrección, en el año 31, y llega hasta la muerte de Juan. O sea, en ese tiempo, aunque los cristianos estaban siendo perseguidos, la iglesia estaba fiel. La iglesia estaba siendo fiel, aunque estaban en persecución. Y era una iglesia que se había mantenido con una doctrina, una pureza de doctrina original. En la segunda iglesia que nos habla el libro Apocalipsis es la iglesia de Esmirna. Es la segunda iglesia de Asia a lo cual se manda la carta. Ahora, Juan muere en el siglo 100 y el periodo de esta iglesia es del siglo 100 al 313. Y en este periodo suceden muchas cosas. Este es un periodo de persecución también, es un periodo donde los cristianos pues están siendo azotados de diferentes maneras. Si vamos a la ubicación geográfica, la iglesia de Esmirna está a 35 millas norte de Éfeso, alrededor de 250,000 habitantes, una goma olorosa para embalsamar a muertos, de allí toma su nombre. O sea, eran ciudades prósperas. Estas ciudades de Asia eran ciudades prósperas que estaban bien paradas, podríamos decir, financieramente. Y muchos de los cristianos tenían que vivir ahí también. Y muchos de los cristianos también habían sido personas prósperas. Pero ellos tenían que lidiar con muchas cosas también que estaban ocurriendo en aquellos tiempos. Una de las profecías que le da a Juan, que le da Dios a Juan, Cristo a Juan, el capítulo 2, versículo 10. Capítulo 2, versículo 10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Será una promesa que Dios le dio porque la iglesia de Éfeso iba a ser una iglesia perseguida. Iban a haber 10 días de persecución, 10 días donde los cristianos pues su fe iba a ser probada. Este periodo está caracterizado por cruentas persecuciones a los que fueron sometidos los cristianos. Por ejemplo, aquí tenemos algunas de las persecuciones que ocurrieron durante este tiempo y tiempo antes. En el 64 después de Cristo, ustedes saben, Nerón pues le prendió fuego a Roma, le echó la culpa a los cristianos y muchos de los cristianos murieron en la hoguera, en el circo, con los leones. O sea, fue una época de destrucción para los cristianos. En el 95 Domiciano, en el 107 Trajano, Marco Aurelio, Séptimo Severo, Maximiano, Decio, Valeriano, Aureliano, Diocleciano. Diocleciano era en la época en que estos 10 días se cumplían.
los cristianos fueron perseguidos bajo Diocleciano, ¿no? Bajo el gobierno de Diocleciano se produjo la más feroz de las persecuciones contra los cristianos desde el año 303 hasta el 313. Esos son los periodos de 10 días, la tribulación de 10 días que en términos proféticos son 10 años, un día por año. Y aunque Diocleciano murió en el año 305, las persecuciones continuaron hasta que se firmó el edicto de tolerancia de Milán entre Constantino y Licinio. O sea, la próxima iglesia que nos demuestra la Biblia es Pérgamo. Bien, Pérgamo era una iglesia, o más bien la ciudad de Pérgamo era la capital, o fue la capital de Asia por 400 años, tenía una biblioteca de 200 libros. Bueno, las personas de Pérgamo eran arrogantes, tenían muchos dioses, y Pérgamo era famosa por la lana de oveja negra. Entre los dioses que ellos tenían a Esculapio, dios de la medicina y la sanidad. Tenían también a Zeus, tenía la estatua de Zeus, una estatua de 300 pies de altura. El templo tenía 4 pisos, hacían sacrificios las 24 horas del día. O sea, era un tiempo donde había mucha, y en medio de esta idolatría tenían que vivir los cristianos. ¿Cuál es el mensaje general que nos da Apocalipsis a Pérgamo? Apocalipsis describe la iglesia de Pérgamo como una iglesia comprometida. ¿En qué sentido una iglesia comprometida? Bueno, el periodo de Pérgamo se nos dice que comienza en el año 313 al 538, que es cuando el Papa toma el poder papal. En el año 313, Constantino se convierte al cristianismo y entonces pues comienza a hacer la paz con los cristianos. Y mientras se hace la paz, lo que sucede es que se acaban las persecuciones, se acaban todos esos problemas y ahora entran otras clases de problemas. En el año 311 nos dice la historia que el emperador Constantino se convierte al cristianismo, lo que favorece el final de la intolerancia religiosa, cuando en el año 313 se firma el edicto de tolerancia de Milán. Bien, ¿qué decía este edicto? Decía: nosotros, los Augustos, Constantino y Licinio, hemos juzgado dar a los cristianos lo mismo que a todos los demás, la libre facultad de profesar la religión que cada uno quiere o quisiese, ¿no? Hemos creído que a nadie absolutamente debíamos negar la facultad de seguir las creencias de los cristianos o aquellas de la religión que se le pareciera más conveniente para sí, en honor a la cual concedemos la libertad religiosa. Aunque esto parecía algo bueno, o fue algo bueno, podríamos decir, también trajo consecuencias negativas, porque la iglesia comenzó a corromperse en doctrina espiritual. La primera iglesia de Éfeso era una iglesia pues de pureza espiritual, una iglesia, pudiéramos decir, una doctrina pura, una doctrina de acuerdo a lo que Cristo enseñó, de acuerdo a lo que los discípulos dijeron, pero ya cuando llegamos a esta iglesia vemos que la iglesia comienza a comprometerse de una manera que la doctrina comienza a fallar. La iglesia comprometida en este periodo de paz para la iglesia cristiana es que se introducen los cambios de las verdades esenciales de las escrituras. Satanás, sin poder destruir a la iglesia desde afuera, ahora se introduce en ella, porque así trabaja Satanás. Satanás primero nos manda persecución para desanimarnos, pero cuando no nos desanima, entonces pues trata de cambiar nuestras doctrinas, de meternos ideas erróneas que van en contra de lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué sucedió en ese tiempo? Pues en ese tiempo la salvación por medio de Cristo fue reemplazada por los requerimientos de la iglesia. En ese tiempo comenzaron pues muchas doctrinas erróneas que muchas de las iglesias hasta hoy en día llegan, ¿no? Dice, el mandamiento dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás ante ellas, ni les rendirás culto. O sea, la iglesia poco a poco comenzó a introducir imágenes, a introducir a santos, a introducir a personas a las cuales pues había que orar, personas a las cuales había que orar por ellos, y eso pues creó un sistema de oración falso dentro de la iglesia. También lo que sucedió es que, esto es nota de la historia aquí, dice: en el venerable día del sol, que todos los magistrados y el pueblo en las ciudades descansen,
que todos los talleres estén cerrados. Ahora, ¿cuál es ese venerable día del sol? Bueno, ese venerable día del sol era el domingo. Aquí es cuando comienza a cambiarse el día del sábado para domingo y se hace oficialmente la oración del día del sábado, que era como Jesús lo estableció, como lo establece la Biblia, lo establece el Antiguo Testamento. Ya aquí comienza a cambiarse para el domingo y se hace oficialmente, se lanza el edicto donde pues el día domingo todo el mundo va a descansar y va a ser un día dedicado a Dios, pero no era el día que Dios realmente pide en las Escrituras. Nos dice la historia que la retención del antiguo nombre pagano, el día del sol, en algunos idiomas modernos, dies solis o día del sol, Sunday en inglés, ¿no? Es en gran medida hecho por la unión de un sentimiento pagano y cristiano, según el cual el primer día de la semana fue recomendado por Constantino a sus súbditos paganos y el cristianismo como el venerable día del sol. Aquí lo que vemos es que se comienza a cambiar la oración de sábado para domingo, y por eso es que es una iglesia que está comprometida doctrinalmente. Se cambian muchas de las cosas que en la palabra de Dios están, y la oración a Dios ahora se transforma más bien en adoración a las personas, ¿no? En adoración errónea y cosas inventadas por los hombres, mandamientos humanos, no mandamientos divinos. La próxima iglesia es la iglesia sucede o donde estaba la iglesia de Tiatira. La iglesia de Tiatira estaba a 35 millas sureste de Pérgamo. Es una ciudad de refugio, gremios, el dios Apolo, fabricantes de telas tenían. O sea, era una iglesia también, pues, una iglesia donde habían personas que tenían dinero, una iglesia que progresaba. Sin embargo, esta iglesia llegó a ser una iglesia mártir en el sentido de que padecieron muchas persecuciones. En el nivel histórico o en el contexto histórico podemos interpretar que esta iglesia o esta etapa de esta iglesia comienza en el año 538 y termina en el 1517 con las 95 tesis de Lutero. ¿Qué sucede en esta época? Bueno, en esta época Virgilio subió a la silla papal bajo la proclamación militar de Belisario, y aquí el Papa pues toma autoridad, y aquí es cuando se mezcla lo político, pudiéramos decir que se ve más activo, más fuerte, cuando la religión se mezcla con el poder político. Lo que sucede es que comenzaron a perseguir a todos aquellos que no estaban de acuerdo con lo que la iglesia en ese tiempo decía. La iglesia se une con el Estado desde el año 538, cuando Justiniano declara que el obispo romano es obispo de obispos, sentador de doctrinas y perseguidor de herejes. Y aquí es cuando comienza el oficio de la Santa Inquisición. Y como sabemos, la Santa Inquisición pues mató a muchas de las personas que no estaban de acuerdo con lo que decía la iglesia, a otros que estudiaban la Biblia o que guardaban los mandamientos de Dios. También las iglesias los persiguió. En el caso de los valdenses, que ellos pues adoraban el sábado, no el domingo como se había cambiado, también fueron perseguidos y muchos de ellos fueron muertos. O sea, fue un momento de mucha sangre, donde se derramó mucha sangre, mucho dolor, un momento oscuro en la historia donde no se buscaba más bien qué dice la Biblia, sino todo era, si no estás de acuerdo con lo que dice pues el líder, que en este caso era el Papa, pues vas a padecer persecución. La próxima iglesia es la iglesia de Sardis. ¿Y en dónde estaba la ciudad de Sardis? ¿Qué sucedía en la ciudad de Sardis? Bueno, había culto a Cibeles, madre de los dioses. Habían también carreras de obstáculos donde terminaban en orgías, algo así parecido a las Olimpiadas, pero terminaban en orgías y esas cosas pues no ayudaban mucho. En ese ambiente tenían que vivir los cristianos, y se nos dice que esta iglesia, o la etapa de esta iglesia en el contexto histórico, comienza cuando Martín Lutero clava las 95 tesis en la puerta en 1517, hasta que el Papa Pío VI es preso por el general Berthier en 1798, ahí donde pues el Papa pierde el poder y ya la iglesia y la iglesia y el Estado comienzan a separarse, ¿no? Comienzan a separarse, y es una época donde comienza la
Reforma. La mayoría no son la Reforma, Martín Lutero, los reformadores, y de alguna manera pues se describe a esta etapa de la iglesia como la iglesia reformada. En este periodo se acuña el término protestante, que la mayoría de nosotros estamos familiarizados con este término, cuando los príncipes firman un documento en el que protestan por una libertad religiosa para todos. O sea, ¿qué sucedía? Ellos querían adorar, cada uno quería pues interpretar la Biblia. Estas personas estaban estudiando mucho la Biblia, Martín Lutero fue uno de los que dio inicio al movimiento, pero aún así se levantaron muchos líderes religiosos que querían volver a la Biblia sola, y muchos de ellos ya no había mucha persecución porque el Papa pues había sido destituido, y muchos de ellos pues salieron a predicar lo que ellos habían estudiado en la palabra de Dios, lo que habían entendido, ¿no? Cuando vemos un poquito de la restauración de la verdad, nos damos cuenta que el 1400 en esa época fue una edad oscura porque la gente no estudiaba la Biblia, la gente pues hacía todo lo que le decían la iglesia, todo lo que le decían los curas, el Papa, todo lo que decía, la gente no leía la Biblia estaba en latín, que el latín nadie lo entendía, y, y poco a poco los valdenses comienzan a estudiar la Biblia. Tenemos de Hus, que comienza con la obediencia, Lutero, que comienza a predicar la gracia, Calvino comienza a predicar el crecimiento, tenemos a los anabaptistas que traen el bautismo de regreso, a Wesley con la santidad la trae de regreso, Miller comienza a hablar de la segunda venida, estas cosas que no se hablaban, que la iglesia nunca habló de eso en más de 1400 años, 1500 años, no habían hablado de eso, 1700 años. Comienza la iglesia adventista que trae el mensaje de la muerte, ¿no? Los muertos nada saben, el mensaje de la salud, el movimiento del sábado. O sea, vemos como la verdad que tenía la primera iglesia que fue perdida, poco a poco se fue recuperando hasta el momento en que, bueno, que estamos hoy, ¿no? La próxima iglesia que nos menciona el libro Apocalipsis es la iglesia de Filadelfia. Filadelfia estaba a 30 millas al sureste de Sardis, es la última ciudad del desierto, y Filadelfia significa amor fraternal. Bien, se nos dice que esta iglesia comenzó, pues, o este periodo de la historia comenzó después que el Papa Pío VI fue preso por Berthier desde 1798 y nos llega hasta el año 1844. Bien, se le llama como la iglesia misionera, y durante esta época suceden varios reavivamientos espirituales, ¿no? Revival, y muchas denominaciones. Se comienza a predicar la palabra de Dios en diferentes lugares aquí en los Estados Unidos, fuera de los Estados Unidos, y muchos reavivamientos se ven durante estas épocas, ¿no? Y esto ayudó mucho en lo que la palabra de Dios viene a pertenecer o llega a ser algo principal para nuestras vidas. Berthier entró en Roma el 10 de febrero de 1798 y proclamó una república que abarcaba media Europa bajo las órdenes y legislaciones de Napoleón, con lo que el papado fue prácticamente muerto. O sea, ya aquí dejó de haber una iglesia centralizada y comienza a haber una iglesia donde hay más libertad religiosa, donde las personas pueden estudiar, pueden predicar, donde las personas pueden pensar por sí mismos, ¿no? El periodo de esta iglesia de Filadelfia desde 1798 a 1844. En este periodo la iglesia cristiana surge con gran poder y la predicación de la gran verdad bíblica de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo se produce en muchos lugares de la tierra de forma simultánea. O sea, si la iglesia al principio hablaba de la venida de Jesús cuando Jesús hizo la promesa que iba a venir, pero poco a poco todas esas verdades, esas doctrinas se fueron perdiendo, y llegó el momento en que ya no se hablaba de eso. Sin embargo, en la época de Filadelfia, en este periodo es cuando se comienza a hablar de la segunda venida de Jesús, del advenimiento. Es cuando pues se le da más énfasis a esa doctrina que se había perdido a través de la historia. La última iglesia que menciona el libro Apocalipsis es la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea es interesante porque la iglesia de la Odisea pues, estaba cerca de Éfeso y Filadelfia. Era la ciudad más rica de Asia Menor y tenía una gran cantidad de bancos. O sea, era una ciudad próspera en aquellos tiempos donde las personas tenían que, bueno, la
gente pues que era un centro de moda, vestidos hechos de una tela muy cara, de color blanco y negro, de aguas termales negro y lo blanco más blanco. Y era un centro médico muy famoso por su colirio. O sea, los cristianos de la iglesia de la Odisea, pues vivían en un lugar pues próspero, ¿no? Y aunque claro, muchos de ellos pues habían padecido persecución, muchos de ellos también pues quizás habían perdido las propiedades. El mensaje de la iglesia de la Odisea es un mensaje especial porque es un mensaje para el tiempo del fin. Claro, no vamos a entrar en detalles, pero es el mensaje para la iglesia del fin. Más adelante quizás entremos en detalle, pero esta iglesia se nos dice que se inicia en el juicio en el cielo en el 1844 hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Se dice que es una iglesia tibia, no es una iglesia que arde por el Señor Jesucristo. En este periodo la iglesia cristiana llega a su etapa final, previa a la venida de Jesús, en el cual se inicia la purificación del santuario. El mensaje para la iglesia y escucharlo sobre el mensaje del tiempo del fin. Es mi deseo, mi querido hermano, mi querido amigo que me está escuchando, que Dios te bendiga, que podamos escudriñar lo que dice la palabra de Dios en nuestra vida, que podamos repasar lo que dice Dios en Apocalipsis, que no tengamos miedo en buscar nuestras propias interpretaciones a las conclusiones que Él quiere. Que Dios te bendiga y te guarde el favor de Dios. Y todos los martes vamos a estar estudiando el libro Apocalipsis. Háblale a alguien, invita a alguien, anímalo, pero por detalle porque sería muy difícil y que puedan compartir con los demás. Dios les bendiga. Vamos a hacer una oración para terminar, Padre nuestro. Gracias por todas tus bendiciones. Gracias porque tú nos hablas en tus escrituras y tu presencia nunca nos deja. Siempre estás a nuestro lado. En estos momentos finales de la historia que estamos viviendo, pedimos más fuerza y más poder para que tu Espíritu Santo nos bendiga, Señor, y nos dé ese deseo de seguir así.